Gracias. Buenas tardes a todos los presentes de manera presencial y virtual. Sean todos bienvenidos a nuestra sesión número 19 de la Comisión de Participación Popular de hoy, lunes 21 de marzo del 2022. Estamos sesionando en nuestro horario protegido ya. Es por eso que contamos con la honorable presencia de nuestros integrantes de la comisión y entregamos la palabra a nuestro secretario que nos comentará si es que hay ingreso de documentos. Pablo, tienes la palabra. Muchas gracias, estimada convencional. Buenas tardes a las y los convencionales. Pues bien, para los efectos de la cuenta del día de hoy, los documentos que han llegado a la secretaría de esta comisión son los siguientes. Número 1, con fecha el lunes 14 de marzo, se recepcionó oficio número 600 de la mesa, mediante el cual se informa que dicha instancia accedió parcialmente a la solicitud efectuada por esta comisión, disponiendo un horario protegido para sesionar los días lunes desde las 15 hasta las 16 horas. Número 2, con fecha miércoles 16 de marzo, se recepciona correo electrónico de la convencional señora Valentina Miranda, quien solicita la extensión de plazo de los encuentros constituyentes a realizarse durante este mes de marzo, requiriendo en definitiva lo siguiente. Se extracta lo más importante de dicha presentación. Para resguardar la realización de estos objetivos a través de encuentros autoconvocados, cabildos comunales, foros, diálogos y otros, de la manera más amplia y masiva posible, es fundamental contar con el compromiso activo de la mayor cantidad de entidades presentes en los territorios, entre paréntesis, municipios, gobiernos regionales, universidades y otros, cierre paréntesis. Para ello, la convocatoria, preparación y ejecución de dichas instancias requiere de una gestión que debe contar con un mayor tiempo para su realización, procurando garantizar la participación de la mayor cantidad de personas posibles a través de la mayor cantidad de entidades presentes en los territorios. Esto se complementa a la oportunidad para fortalecer la comunicación e información sobre la realización de estas instancias y propender a su masificación. Por todo lo anterior, solicito por intermedio de la gestión de la coordinación la extensión del plazo de realización de encuentros constituyentes desde el 18 de marzo al 10 de abril. Cierre paréntesis. Terminada la cuenta y siendo esto todo lo que ha llegado a la Secretaría de la Comisión de Participación Popular, cedo la palabra a la coordinación. Muchas gracias, Pablo. Se abre la palabra si es que algún convencional tiene alguna observación o comentario a lo expuesto por Pablo. Don Felipe, tiene la palabra. Sí, gracias, coordinadora. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me gustaría saber hasta qué hora va a ser la sesión, porque estaba citado hasta las 18 horas. Entonces quería saber si finalmente iba a concluir a las 16. Por distintas razones. Entonces, porque si es que van a preguntar después si tenemos varios, tenemos algunas intervenciones probablemente que queramos hacer y no vamos a poder hacerla al finalizar la sesión si esta culmina a las 18 horas, porque tenemos comisión. Sí, gracias, Felipe. Estimado convencional, efectivamente la convocatoria fue hasta las 4 de la tarde, hasta las 18 horas, en el entendido de que el horario que nos concedió la mesa es un horario más bien protegido que no impide que después se siga la sesión. Sin perjuicio del anterior, es de todo plausible que se establezca como un acuerdo de trabajo sesionar hasta las 4 de la tarde, ¿no es verdad?, como usted también lo propone. Pero en el fondo, en lo que atañe a lo reglamentario, el horario protegido no implica per se una limitación del horario en el cual puede sesionar esta comisión los días lunes. Por ejemplo, pueden haber comisiones temáticas que a lo mejor no sesionen después de las 4 de la tarde y eso nos permitiría eventualmente extenderlo. Sí, lo que yo sugiero es que puedan llegar a un acuerdo de trabajo hasta las 4 de la tarde sin perjuicio de la citación. Eso es cuanto puedo informar. Yoconda.
Sí, gracias, coordinadora. Saludar a todos. Muy buenas tardes. Sí, en la misma línea para poder nosotros tener la certeza, porque el viernes pasado en la Comisión de Forma de Estado se acordó que se iba, respetando el horario protegido, pero de 1 hora, se habló de 3 a 4, y ya estamos citados a las 3:15 para seguir votando normas. Entonces, por eso les hacíamos la consulta. Muchas gracias. Sí, gracias, Yoconda. Bueno, para complementar la respuesta de Pablo, efectivamente tenemos una tabla súper concisa, puntual, así es que esperamos ser lo más ejecutivos posible para que queden liberados a la hora que están citados. Tengo entendido, entonces, infiero que tienen puntos varios para proponer al final de la sesión, ¿cierto? Sí, pero quizás no un puntuario, sino que son solicitudes referente a información que del viernes evacuó la coordinación en el plenario, porque hicieron un estado de situación o avance de la comisión y de la participación popular en general. Sin embargo, había unos números que a mí no me calzan, entonces me gustaría que ojalá se pudiesen abrir esos números, particularmente los relacionados a los cabildos y encuentros autoconvocados y la cantidad de gente que ha participado, porque se habla de 154.000 participantes. Sin embargo, nosotros entendemos, en base a los cabildos que han sido subidos a la plataforma, que son cerca de 280, no deberían haber participado más de 3.500 personas. Entonces, ¿de qué forma y cómo se estaría generando esa cantidad de personas? Y para así poder tener claridad de la info. Gracias. Gracias, Felipe. Aprovecho a contestar tu consulta de inmediato. Si bien se abrió la plataforma para recibir los cabildos, como bien dices tú, hay alrededor de 200, cerca de 300 cabildos, este número de participantes tiene relación con los cabildos que se hicieron previamente también, con todos estos cabildos que fueron sistematizados previo al inicio de este proceso constituyente el 4 de julio. Recordemos que en este primer informe no solamente fueron los cabildos que se realizaron una vez que se abrió la plataforma desde el 4 de julio, sino que también se recibieron aquellos cabildos realizados de manera previa. Por eso este volumen de participación es justamente a partir de los cabildos realizados anterior al 4 de julio y también incluido al menos la primera parte de este proceso cuando se inicia en julio. Eso es como quizás precisar esa información. Ya, obviamente me gustaría si se pudiese hacer por escrito. ¿Por qué? Porque yo lo que entiendo es que la plataforma actualmente permite incorporar todos los cabildos que fueron realizados desde octubre en adelante. Y eso uno lo ve porque hay una buena cantidad de cabildos que se han subido y que son del 2019, 2020, y por lo tanto tiene relación con lo que está planteando Bastián, pero lo que yo considero que debería clarificarse es esa otra cantidad adicional de personas que no está relacionado con los cabildos de la convención, ni siquiera con los cabildos realizados previamente, está relacionado con cabildos que están vinculados a otras organizaciones externas, como es el caso Tenemos que hablar de Chile, el caso de otro tipo de participación que probablemente fueron puestos a disposición en algún minuto, pero tampoco están sistematizados. ¿Y cuál es la incidencia que eso estaría generándose, que generarían esta participación, valga la redundancia, de esas 30.000 personas, 140.000 personas que son adicionales a los que efectivamente han participado de los mecanismos que nosotros hemos dispuesto para la ciudadanía? Porque una cosa obviamente es la IPN, donde están 900.000 personas, 900.000 personas aproximadamente, y otra cosa en paralelo es cómo se ha ido desarrollando los cabildos hasta el 23 de enero, después la segunda parte, y ahora obviamente todos estos encuentros constituyentes que se estarían llevando a cabo en este minuto, en esta semana. Gracias, Felipe. Le voy a dar la palabra a Gonzalo, que tiene un poco más de información que nos puede ayudar a complementar. Sí, perdón. La cifra que nosotros hemos difundido es la que está contenida en el informe de sistematización que se entregó a la presidenta el 8 de febrero, que fue lo que se discutió acá. Ese informe de sistematización contiene toda la información que pudimos recopilar de 8 bases de datos de cabildos que se habían realizado entre el 19 de octubre, digamos,
el mes de octubre del 2019, hasta el 23 de enero. De ese total, el número más grande, eso está todo en el informe. Ese informe también fue distribuido a todos los convencionales, por supuesto, y hay un resumen ejecutivo con la característica de cada una de esas bases de datos. Ahí hay bases muy grandes, como el Chile que queremos, que era organizado por el gobierno pasado, y unas pequeñas, como la de Procívico, que eran cabildos de niñas, niños y adolescentes, que eran números muy pequeñitos. Tenemos que hablar de Chile, ahora nos toca participar, mesa de unidad social. Entonces, específicamente lo que refiere a los cabildos que se subieron a la plataforma, eso corresponde al periodo en que estuvo abierta la plataforma para cabildos, que fue básicamente el mes de enero. De lo que se subió a la plataforma, ahí se consideró exclusivamente lo que estuvo disponible al 23 de enero, que fueron 200 cabildos. Ahora actualmente hay 287 porque nosotros estimamos de que no era pertinente cerrar el acceso a cabildo. Lo que estábamos cerrando era el informe porque teníamos que entregar para que pudiera ser objeto de relatoría. Entonces, en síntesis, y hemos recibido después, por ejemplo, hace unos 10 días atrás se entregó acá un trabajo de la Universidad Cardenal Silva Enríquez, que no conocíamos, que es información sistematizada sobre cabildos de niños y jóvenes. Entonces eso no está incorporado tampoco, porque lo recibimos después. Esa es la explicación de la diferencia de cifras, de tal manera que, en concreto, la gente subió durante el mes de enero cabildos realizados fundamentalmente en 2021 y en enero del 2022, podían subirlo, y el resto se tomó de las bases de datos sistematizadas, porque no podíamos ir uno a uno, que otras organizaciones nos hicieron llegar. Eso da el total está detallado en el informe, cuántos cabildos provienen de cada lugar, qué características tiene la base de datos, en fin, cómo se sistematizó ahí, y por esas razones que la información se entrega por base de datos, porque no son exactamente iguales una que otra, obviamente. Pero el valor de eso era justamente que los cabildos tuvieron un tiempo, desde que empezaron a hacerse cabildos, básicamente en octubre, noviembre del 19, y no solamente en el estrecho periodo que la convención logró convocar cabildo, que fue durante el mes de enero, y que además teníamos que cerrarlo el 23. Eso, coordinador. Gracias, Gonzalo. ¿Alguien más se quiere referir a lo expuesto por el secretario? Estábamos en la lectura de la información recibida. Bien, pasamos entonces a nuestra tabla. Tenemos 4 puntos: realización de los foros deliberativos, extensión del plazo de los encuentros constituyentes en relación a la petición de la convencional Valentina Miranda. Tenemos la elección de la codirectora de la Secretaría de Participación Popular. Como se nos informó en la sesión pasada, Valentina renunció. Y un punto varios, si es que alguien desea incorporar puntos a la tabla. ¿Alguien desea incorporar puntos? Comenzamos entonces con el punto número 1, realización de los foros deliberativos. Es un tema que el convencional Tomás Laibe en la sesión pasada ya solicitó que nos pronunciáramos al respecto como comisión, si vamos a realizar o no estos foros deliberativos. Y queremos consultarle a Gonzalo, por ahora el director solitario de nuestra Secretaría de Participación Popular, ¿qué mayores antecedentes nos puedes entregar respecto de si hay, ¿cómo íbamos a decir? Organizaciones que lo ejecuten? ¿Cómo ejecutaríamos esto para nosotros poder tomar una decisión lo más informada posible? Te damos la palabra, Gonzalo. Para recordar los antecedentes, el foro deliberativo está contemplado en el reglamento, pero de una manera un poco
general, es decir, lo define lo que son los foros deliberativos, pero no establece ni el momento que deben realizarse, ni tampoco las consecuencias de ese trabajo para efectos de la participación. Eso no es privativo solo de ese mecanismo, pero en ese mecanismo está más agudo. Por lo tanto, nosotros en la propuesta del cronograma no podíamos, tuvimos que ver de qué manera podíamos incluir el foro deliberativo en el desarrollo del trabajo. Inicialmente establecimos que podía ser durante el mes de marzo, y frente a eso, que fue el cronograma que se aprobó originalmente. Sin embargo, avanzado las sesiones, se planteó básicamente dos puntos. Uno es, la oportunidad de realizar el foro deliberativo en función de las posibilidades que tenía para dirimir cuestiones relevantes. Se veía que podía ser un poco tardío en ese momento, que lo ideal hubiese sido hacerlo al inicio, con alguna cuestión. Y luego la temática también, tampoco estaba definido en qué temática podía hacerse. También había una cuestión de recursos, había que tener presupuesto porque el foro deliberativo implica una cantidad importante de recursos. No recuerdo exactamente en qué sesión se planteó también un punto respecto de que había que evitar que el foro deliberativo apareciese como una especie de muestra estadística en competencia con la legitimidad de una convención electa, que no es una muestra estadística, sino que es un conjunto de personas que han sido electas democráticamente para cumplir la función. Después de eso, lo que se hizo fue una consulta de la coordinación a la mesa con respecto a si la comisión estaba facultada para determinar si lo realizaba o no. Finalmente la mesa estableció que sí, que era atribución de la comisión, que podía realizarlo o no realizarlo de acuerdo a la decisión que tomara. Y los antecedentes frente al tema del plazo, nosotros conversamos con las personas que conocen de esta materia y conversamos en la Secretaría y vimos que en realidad, que era algo que se había planteado inicialmente pero no había quedado sancionado, el foro deliberativo por sus características es útil para dirimir controversias no resueltas sobre temas más o menos acotados. Y por lo tanto parecía que la manera de evitar cualquier tipo de contienda de legitimidad, digamos así, supuesta, porque en realidad no lo es, pero podría verse de esa manera, y de realizarlo con un sentido de oportunidad, era poder realizarlo durante el mes de mayo, el momento en que estaban planteados los plebiscitos dirimentes, en subsidio de una eventual no realización de alguno de esos plebiscitos, sobre alguna materia que tuviese la característica de ser contenciosa, por no haber alcanzado los 2/3, pero sí haber alcanzado los 3/5 de la votación. Entonces, la última vez que se discutió en estas sesiones respecto a los foros deliberativos, se estableció que esa podía ser la posibilidad, y sin embargo que eso suponía una decisión de la comisión en tal sentido, porque obviamente es ocupar un espacio que se puede decidir ocuparlo de esa manera o no. El otro antecedente que agregaría es que la convencional Giovanna Grandón también ha planteado interés en los plebiscitos, en los foros deliberativos, por tener dentro de su equipo también gente que conoce la técnica y que yo me reuní con ellos, y también están dispuestos a apoyar la realización de la manera más expedita posible de la herramienta. En síntesis, el foro deliberativo es una herramienta que no se ha ocupado en Chile, que podría ser interesante sobre todo para instalar hacia futuro la posibilidad de usar ese tipo de herramientas deliberativas, porque en el fondo de lo que se trata es crear las mejores condiciones de deliberación para tomar una decisión, con una consecuencia no vinculante, porque se trata de una herramienta estadística y no forma parte de las herramientas vinculantes de la comisión, de la convención, y que podría tener sentido realizarse en ese periodo del mes de mayo. Hay los equipos disponibles para hacerlo, está la solicitud presupuestaria para hacerlo, y sin embargo el calendario que se ha desarrollado
también podría desarrollarse sin la realización del foro. Y por esa razón es que la decisión, yo creo, desde nuestro punto de vista, está abierta. A nosotros hemos hecho todo lo necesario para que se pueda hacer, pero la utilidad final o la pertinencia de hacerlo depende un poco de la decisión que se tome acá. Eso es lo que yo podría informar por el momento. Gracias, Gonzalo, por todos los antecedentes entregados. Se abre la palabra entonces para que los convencionales nos podamos referir al tema y luego de un tiempo prudente pasar a votar si lo llevamos a cabo o no. Palabras está pidiendo entonces Giovanna y Yoconda. Giovanna tiene la palabra. Ya. Muy buenas tardes. Sí, agradecerle a don Gonzalo también por todo el trabajo que ha hecho. A sus correos también le está llegando una carta desde Fundación Tribu. Les voy a leer más o menos el resumen. Este es un resumen de una carta enviada por James Fishkin, no lo puedo pronunciar bien, pero es más o menos así, director del Centro para la Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford, y Tomás González, fundador de Tribu, el impulsor de la iniciativa Los 400. Esta iniciativa sí se implementó acá, don Gonzalo, se hizo. En la carta recomiendan no implementar el foro deliberativo en las condiciones que hasta ahora están considerando, con el propósito de intentar aportar al trabajo de alguna comisión lo que se tiene considerado no es viable. Hay que considerar al foro como un plan B ante la ausencia de un plebiscito dirimente, sin que por esto sea vinculante. Tiene que ser vinculante manteniendo la evaluación de su viabilidad sujeta a una planificación detallada, para lo cual se deberá comenzar a trabajar con urgencia. Junto con lo anterior, también expresar su preocupación sobre la manera en que la comunicación sobre este mecanismo se ha concentrado en el protector de la Universidad de Chile, quien fuera su contraparte administrativa en la iniciativa Los 400, quien, sin conocer del todo la metodología, se ha planteado ante la Convención sin nuestro involucramiento ni consentimiento. Eso es más o menos lo de la carta que le está llegando a cada uno de ustedes, y explicar un poco que la metodología, si no se hace bien, mejor no hacerla, porque nos podría jugar en contra y hacer que el trabajo de la Convención sea ilegítima. Yo creo que eso más que nada, y si hay y los costos de esta implementación sería costo cero. Solamente habría que pagarle a 3 personas que más o menos llevaran la plataforma para revisarla, porque este es un mecanismo donde la Universidad de Stanford entrega el mecanismo, que es gratuito, y se abren los foros deliberativos donde las personas empiezan a interactuar, y esto automáticamente empieza a traducir, y solamente habría que poner 3 personas para que empezaran a revisar. Como es una plataforma en inglés, pero traduce al español, lo mejor quedaría algunas palabras mal escritas, mal traducidas, y ahí habría una persona tendría que entrar a trabajar en esta plataforma para poder traducir esas palabras que estén, corregirlas más que nada. Eso. Gracias, Giovanna. Yoconda. Gracias. Bueno, agradecer a Gonzalo su presentación. Y la verdad es que mis consultas van en la siguiente línea, quizás algunas se relacionan un poco con lo que decía Giovanna, y básicamente tiene que ver con la oportunidad. Se habla de la posibilidad de hacerlo en mayo, aunque sea a principios de mayo. En mayo todos sabemos que ya va a estar funcionando, en el mejor de los casos, la
comisión de armonización, es decir, ya habremos escrito y aprobado las normas que van a ser parte, ¿no es cierto?, de esta propuesta de texto constitucional. Por tanto, mi pregunta es, ¿cuál va a ser la incidencia efectiva que va a tener este trabajo nuevamente, donde llamamos a la población a participar, a deliberar, a manifestar sus visiones y posiciones? Eso por una parte, para tenerlo claro. O, si en su defecto, esto lo que va a hacer, más bien, va a ser estar orientado hacia una campaña educativa, por decirlo de alguna forma, hacia lo que va a ser la participación de la población en el proceso de salida. Y junto con ello también poder saber cuáles son los costos reales que tiene asociado, cuál es la planificación que se ha pensado, hasta dónde se podría llegar y efectivamente cómo se traduce ese costo general versus participantes. Muchas gracias. Gracias, Yoconda. ¿Hay algún otro convencional, presencial o por Zoom que quiera referirse? Carolina Sepúlveda tiene la palabra. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes primero a todos. Y segundo, creo que en algún momento se había hablado, por la fecha del foro deliberativo, tal como marcó Giovanna, que una de las implicancias de este más que deliberativo es de informar cómo está quedando la nueva Constitución, porque los tiempos que estamos teniendo, que es de una semana, cambio de informe, devolver, es muy difícil que la gente participe y que la información nos llegue. Entonces yo veo más el foro deliberativo como una forma, más quizás de deliberar, de conocimiento y que la gente hable de cómo quedaron las normas propiamente tales y ya haya una difusión de las normas y de lo que se viene posteriormente al apruebo. Y explicando la normativa, porque hemos dado cuenta que mucha gente malinterpreta las normas que están saliendo y una forma de interpretar correctamente las normas y las implicancias que esta tiene. Pero yo no veo que sea una incidencia en el trabajo y mucho menos por la fecha. Entonces eso quiero que se pueda aclarar. Gracias. Gracias, Caro. Sigue abierta la palabra. Tomás tiene la palabra. Gracias, coordinadora. Buenas tardes a todos los colegas y a los funcionarios y a la Secretaría. Bueno, este es un tema que venimos arrastrando hace un rato ya, que de alguna forma se han esgrimido ciertos argumentos antes, pero hoy día ya tenemos que resolver. Entonces me gustaría simplemente repasar algunos de esos puntos para manifestar mi opinión. En primer lugar, en la Comisión Provisoria de Participación, esto fue un mecanismo que nosotros discutimos largamente. La idea del foro como un dispositivo que nos permitía, digamos, iniciar la conversación sobre esta convención por su conformación, digamos, aleatoria y representativa de la sociedad, con las experiencias que tenían países como Islandia e Irlanda al respecto, y además el trabajo de la Fundación Tribu y otros. Al menos yo fui uno de los que defendía harto este mecanismo porque me daba la impresión que podía dar esta experiencia internacional y la experiencia local podía ser un elemento bien innovador para la convención, que permitía en el fondo generar un espacio paralelo, pero complementario al trabajo deliberativo de los convencionales, donde se emanara un informe por parte de ciudadanos común y corriente sobre los temas que nosotros estábamos llamados a debatir. Sin embargo, algo que yo ya he señalado anteriormente, que me da la impresión que ese tiempo pasó, el tiempo en el que el complemento de la ciudadanía y como insumo para que nosotros deliberáramos las normas, ya pasó, y hoy día estamos prácticamente ya llegando a abril y enfrentados a la vorágine de las votaciones de las normas constitucionales, donde ha sido muy difícil vincular el proceso de discusión de normas constitucionales con el proceso de cabildo, que es una de las prioridades de esta convención, dada la dificultad de los tiempos y de predecir cuándo estará en tabla en cada comisión o en el pleno cada una de las normas.
Entonces, me da la impresión que si en el punto principal, que son los cabildos, tenemos un problema muy grande, es muy difícil entonces que un mecanismo de otra naturaleza que no hemos implementado pueda entonces de alguna forma vincularse al proceso de discusión. Es un poco lo que decía Yoconda. ¿Cuál va a ser la incidencia del mecanismo si ya esto pretende hacerse en mayo? Y la otra opción que plantea Carolina, me parece que es una opción que nosotros hemos dicho para la jornada de deliberación, que la jornada de deliberación pueda funcionar como un mecanismo de difusión. Pero la diferencia de la jornada con el foro es que la jornada es un mecanismo, digamos, autoconvocado. Pueden ir las personas que quieran a esta instancia de discusión a informarse y en las condiciones que quieran, básicamente. Pero el foro deliberativo tiene condiciones que están predeterminadas. Hay que convocar a las personas, hay que seleccionar a una muestra representativa de la población, hay una metodología que se aplica, por lo tanto, hay un esfuerzo mayor que a mí me da la impresión que no se sostiene en virtud del objetivo, que en este caso sería de difusión. Yo prefiero que mantengamos ese esfuerzo y a que hagamos todo el esfuerzo posible en la jornada de deliberación, que al ser más desestructurado nos permite mayor flexibilidad para plantearlo y acomodarlo a las distintas realidades de los territorios, que el foro deliberativo. Y la última opción que se plantea por parte de Tribu, a los cuales yo le agradezco porque sé que ellos lo hacen de buena fe y proponiendo un mecanismo en el cual creen y defienden y que yo de nuevo defiendo, pero creo que al menos lo que se plantea, que sea como un mecanismo dirimente, también genera problemas, porque va a ser muy difícil poder hacer los cálculos en términos reglamentarios, procedimentales, para que ello ocurra, pero además ahí sí que se va a producir lo que mencionaba Gonzalo, que es esta disputa de legitimidad. ¿Quién dirime? ¿Los convencionales, que no hemos podido llegar a acuerdos sobre normas constitucionales, o una instancia externa que no ha sido electa, sino que ha sido designada aleatoriamente, que va a estar encargada de producir insumos para esa dirimencia? A mí me da la impresión que eso genera mayor disputa de legitimidad. Así que yo solamente quería hacer un resumen de los argumentos para poder finalizar invitando a la Comisión a tomar una decisión al respecto hoy día. Yo al menos creo que, de nuevo, insisto, ya no concentraría los esfuerzos en lo que tenemos, encuentros constituyentes, Jornada Nacional de Liberación, para poder finalizar de buena forma este proceso constituyente y por lo tanto bajando a la realidad y tratando de ser exitoso con esos mecanismos en vez de tratar de levantar mecanismos nuevos como este a esta altura del proceso. Eso. Gracias, Tomás. Bien, entonces, habiéndose expresado ya varias opiniones, observaciones, secretario, puede invitarnos a manifestar nuestro voto respecto de la aplicación del Francisca Arauna, perdón. Tiene la palabra. Gracias, Pauli. No, sí, la había levantado recién. Bueno, yo entiendo, aquí hay mucha gente que ya estuvo en la comisión de participación. A mí nunca me quedó muy claro lo del foro deliberativo. No entiendo porque a lo mejor el nombre era muy raro, pero ¿sobre qué íbamos a deliberar si en realidad no tenía una vinculación efectiva respecto a la deliberación? Entonces, como que eso nunca me quedó muy claro. Ahora, como un mecanismo, si se plantea como un mecanismo en el caso de que no se hagan los plebiscitos dirimentes, o el plebiscito dirimente, no los plebiscitos, lo entiendo. Y me gustaría sí que pudiésemos evaluar quiénes lo van a llevar a cabo, si en el caso que se tiene que hacer, porque como que hay varias preguntas. Lo que nos planteaba la convencional Giovanna también es bastante relevante, y la información que tenemos hoy, como de lo que acaba de llegar. Entonces creo que cómo se... Porque nunca eso es como... Me gustaría que la comisión de participación, la anterior, la provisoria, nos dijera cuál era, porque nunca se definió. Entonces a mí todavía me cuesta entender este foro deliberativo, sobre qué se iba a deliberar. Ahora, si se plantea como un mecanismo en el caso de que los honorables diputados y diputadas y senadores no den lugar al plebiscito dirimente, se puede hacer a través de eso, lo entiendo, pero de lo contrario no le vería la finalidad a este foro deliberativo. Gracias.
Gracias, Francisca. Bueno, cerramos el debate porque tenemos 2 puntos importantes, así que tenemos que pasar a la votación. Secretario. Muy bien, se somete a votación entonces la aplicación del foro deliberativo. En concreto, se consulta a las y los señores convencionales respecto a la aplicación del mecanismo. Perdón, ¿Sí? el coordinador, es que quizás sería bueno responder la pregunta de Fran y pasar a la votación, si me disculpan. Tomás, si tú quieres responder brevemente, te damos la palabra, sí. que ya van a ser 3:15 y necesitamos abordar 2 puntos más. Más puntos, pero me parece pertinente la pregunta para que todos puedan votar informados también. El foro deliberativo es una instancia designada, o sea, compuesta por ciudadanos que han sido sorteados, pero que son representativos de la realidad del país. Eso es. Y esto ocurrió en Islandia, donde se formó una asamblea constituyente, pero antes de eso se armó un foro nacional de 1000 ciudadanos que entregaron un insumo a esta asamblea constituyente. En el caso de Irlanda, también hubo una asamblea compuesta por parlamentarios y por ciudadanos sorteados, en una mixtura. Entonces eso le aporta una mirada, una diversidad a esta instancia que es representativa y que no necesariamente los representantes efectivamente representan la diversidad del país. Entonces, lo que sí, el objetivo nunca estuvo definido, Francisca, siempre estuvo como por definir por esta comisión, ya sea fuera al principio del proceso constituyente, al medio o al final, y por eso estamos deliberando de los distintos objetivos. Y yo lo que he señalado es que el objetivo que se plantea hoy es el que yo creo que ya es extemporáneo, y por eso al menos yo me planteo en contra del mecanismo. Eso. Gracias, Tomás. A ver, nos quedan 15 minutos y nos queda abordar 3 temas. Voy a pedir que sean lo más concretas posible en sus palabras, porque tenemos que pasar a la votación, ¿ya? Gracias. Yoconda y después Giovanna. Ya. Gracias, coordinador. La verdad es que sí, en pos de lo mismo. Yo antes hice una consulta que tiene que ver con, ahora nos piden votar si aceptamos o no que se siga adelante con el proceso de los foros deliberativos, ¿no es cierto? Pero para poder tener certeza de eso, yo hice preguntas a las cuales no se me respondió. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto costo va a tener? ¿Cómo lo hacemos? Porque hasta la hora todo lo que hemos hecho, nunca nosotros como comisión hemos sabido de costos de presupuesto ni hemos aprobado nada al respecto. Entonces, yo antes de votar, pido por favor poder tener eso, de lo contrario no voy a avalar un cheque en blanco, por decirlo de alguna forma. Gracias, Yoconda. Giovanna. Bueno, la única consulta que, abordando lo mismo que decía Fran, era cómo vamos a dejar los plebiscitos dirimentes. O sea, se supone que entre los 93 votos y los 102 votos eso iba a plebiscito dirimente. Sabemos que este nuevo Parlamento a lo mejor no va a ser plebiscito dirimente y por eso que el plan B era hacer todo lo del tema deliberativo. Y proponer, yo creo que hace como dice Yoconda, que no votemos ahora, que traer un plan, a ver si hacemos alguna reunión cortita para votar eso después, pero él solamente ver los distintos mecanismos de cómo implementar todo el mecanismo deliberativo, ocupando a lo mejor la misma plataforma, ocupando el mecanismo de los 400 vía carta, pero buscar todas las alternativas donde lleguemos a muchas partes, pero poder hacer sí el plebiscito, pero enfocado a que sea vinculante, para que este proceso no sea, me cuesta esta palabra, deslegitimizado. Eso. Gracias, Giovanna. Miguel Ángel, ¿estás por Zoom? Adelante. Muchas gracias, Sebastián. Mira, siempre en todas las comisiones a veces uno para un minutito. Yo creo que hacer esfuerzos para elaborar un plan, sabiendo que a priori quizás podamos estar en contra,
creo que sería perder el tiempo. Me parece importante que quizás pudiéramos a lo mejor suspender un minuto la reunión y hablar sin transmisión y tener el terreno claro. Eso, gracias. Gonzalo está pidiendo brevemente la palabra. Solamente para aportar un antecedente, a mí me parece que, digamos, yo entiendo que lo que se va a votar es si realizar el foro en los términos que se ha planteado. Si está subordinado a los plebiscitos dirimente de la decisión, bueno, en ese momento se podría plantear, si alguien así lo considera, ¿no? Pero por el momento eso no es así porque esta comisión y la mesa ha solicitado el pronunciamiento del Parlamento al respecto. Entonces me parece, no lo veo como oportuno en este momento, entiendo que más bien es de lo que está planteado hasta la fecha, de tal manera que nosotros podamos seguir o no trabajando en ello. El costo, en el presupuesto se solicitaron 35 millones de pesos para realizarlo, y me parece que si hay alguna alternativa, como la que plantea en la carta, digamos, Tomás González, eso lo puede hacer de todas maneras. Se puede hacer también al final del proceso, como una manera de dar insumo a la deliberación que tiene que venir del momento que se apruebe la Constitución hasta el plebiscito final. Pero eso ya son otras alternativas. Yo creo que por el momento, por lo menos desde nuestro punto de vista, necesitaríamos para ver si seguimos caminando, digamos, con eso y con la interlocución que hemos hecho hasta ahora. Gracias, Gonzalo. Cristóbal y después Tomás. Sí, sobre el tema de los foros deliberativos, bueno, como estamos trabajando en las regiones, con las municipalidades, incluso hoy día hubieron alcaldes y alcaldesas acá, en donde vinieron a juntarse con los coordinadores, con la secretaría. Y personalmente, como bien lo vi que lo decía Trinidad Castillo ahí en Zoom, varias regiones están haciendo jornadas de participación constituyente. Y esta próxima semana, esta semana están en varias regiones haciendo estos temas. No es necesariamente que esté un constituyente para que la gente se informe. Cada municipalidad está haciendo este tema de participación para educar a la gente, porque necesitan hacer cuadrillas para informar a la ciudadanía. Personalmente, con el equipo que está trabajando conmigo, hicimos la semana territorial igual, aunque no la hayamos formalizado acá. Estuvieron recorriendo 10 comunas de las 26 y también la gente se informó bien. Estuvimos con el boletín informativo del gobierno regional. Yo creo que instancias así sirven mucho. Personalmente también uso los fines de semana también para juntarme con gente en cabildo, en asamblea. Es cansador, sí, pero hay que tener las ganas nomás y uno lo puede hacer. Así que con este convenio que se hizo la Comisión de Participación con las municipalidades y los gobiernos regionales sirven de mucho. Yo creo que estaría de más hacer un foro deliberativo, porque sería más carga del trabajo, y yo creo que cada constituyente tiene que responder a su territorio y tiene que aprovechar esta instancia en donde personalmente he estado trabajando con los coordinadores de los alcaldes y le envío el boletín y ellos mismos me lo imprimen y nosotros lo repartimos. Así nosotros no gastamos plata, no andamos pidiendo presupuesto y ha sido súper bueno. Así que, ese era el comentario que quería dar más o menos de mi experiencia. Gracias, Cristóbal, por tan esperanzadora experiencia. Tomás, cierras por favor este grupo de comentarios para que pasemos a votar, por fin. Sí, no quiero extenderme más, perdón por tomar la palabra otra vez, pero solo invitarlos a que tomemos una decisión pronto. Esta debe ser la quinta o sexta vez que está el foro deliberativo en discusión en esta comisión, y siempre hemos pateado la decisión, para bien o para mal. Yo he manifestado mi posición varias veces, pero siempre he dicho que me allano a lo que decida la comisión.
pero no me parece que pospongamos una votación que ya venimos pateando hace mucho rato. Así es. Gracias, Tomás. Y le damos la palabra entonces a nuestro secretario. Bastián. Muy cortito, sí. En la misma línea, creo que es importante tomar una decisión respecto a si lo vamos a implementar a corto plazo. Sin embargo, y a partir de lo que dice Gonzalo, si es que vemos la necesidad a partir del debate, a partir de lo que se vaya dando las próximas semanas, que existe una necesidad de implementar como ejercicio dirimente del foro deliberativo cualquier tipo de mecanismo, también está a disposición. Entonces, en el fondo, entender de que esta votación tiene que ver directamente con la planificación que tenemos a corto plazo respecto a la implementación de nuestros mecanismos de participación. Adelante, secretario. Muy bien. Entonces, puesto en votación, se consulta a las y los señores convencionales respecto a la realización del foro deliberativo. Por la afirmativa significa que se apoya su realización. Por la negativa, quien desestima su realización. Primero consulto por quienes apoyan la realización del foro deliberativo. Por favor, estimadas y estimados señores convencionales, ¿quién apoya la realización del foro deliberativo? ¿Un voto? Giovanna Grantón, ¿un voto? Giovanna Grantón, ¿uno? Tenemos voto presencial. Estimadas y estimados convencionales que están en el Zoom. Muy bien. Ahora se consulta por quienes rechazan o desestiman la aplicación del foro deliberativo. 1, 2, 3. ¿Los de Zoom levantamos la mano? ¿Cómo informamos el rechazo? Sí, por favor. Levanten la mano los del Zoom quienes desestiman la aplicación del foro deliberativo, por favor. Convencional don Miguel Ángel, voto. A favor del rechazo. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9. No. Bien, entonces, bueno, abstenciones. Muy bien. Perdón, ahí sí. 5 abstenciones. 5 abstenciones. Bien, entonces tenemos el resultado. Quienes aprueban la realización del foro deliberativo hay un voto, quienes rechazan son 8 votos y quienes abstienen 5 votos. Gracias, Pablo. Pasamos rápidamente al punto número 2, extensión del plazo de los encuentros constituyentes que se están llevando a cabo y a los que hacía referencia Cristóbal ahí contando una magnífica experiencia. Y esto en relación a la solicitud de la convencional Valentina Miranda. Vale, si es que te damos la palabra, si es que necesitas explicar más la solicitud para que también pasemos a después deliberar un ratito pequeñito y tomar una decisión como comisión. Tienes la palabra, Vale. Gracias, coordinadora. Sí, bueno, nosotros la semana pasada enviamos un oficio a propósito de la extensión de los encuentros constituyentes que comenzaron este pasado 16 de marzo y que terminaban esta semana, recopilando información de los municipios con los que hemos podido tomar contacto a propósito de los cabildos. Nos enteramos de que en muchos municipios los correos llegaron como spam, no hubo ahí una comunicación directa y habían muchos municipios que no tenían idea incluso de que la convención había
convocado a estos encuentros constituyentes para poder aplicar los mecanismos de participación. Y lo tomamos en consideración porque es cierto que hay muchos municipios que vienen trabajando hace mucho tiempo el tema de los municipios constituyentes, de las concejalías constituyentes que han aplicado ciertos mecanismos de participación. De mi distrito el ejemplo más claro es el Maipú Constituyente, que ya ha inscrito varios cabildos de hecho en la página, pero que quieren poder hacer una jornada intensa en la comuna para poder darle mucha más visibilidad al proceso constituyente y a los mecanismos de participación que aprobamos. Sabemos que estamos contra el tiempo, que es difícil, del plazo que nosotros pedimos extender, que hasta el 11 de abril, podamos tener de vuelta los resultados y la sistematización de estos encuentros, pero también sabemos que es importante la participación de las personas y creemos que ya hay suficiente información arriba de la plataforma con respecto a los cabildos, pero también creemos que es importante que la gente participe y estos cabildos también no solamente sean una forma de incidir, sino que también de poder participar y conocer lo que se está haciendo acá en la convención. Entonces, queríamos ver la posibilidad de que esta comisión pudiera acoger esa solicitud para poder darle la oportunidad, particularmente a los municipios, de poder hacer participar a los ciudadanos y ciudadanas que están entusiasmados, pero que lamentablemente no han tenido toda la información necesaria para poder participar. Gracias, Vale. ¿Algún convencional se quiere referir a la solicitud? Don Felipe. Sí, gracias. Yo encuentro que obviamente todos los convencionales podemos hacer esas solicitudes y uno agradece cuando se dan porque permiten también referirse y hablar sobre el tema de fondo, que son los mismos encuentros constituyentes. Yo lo mencioné en su minuto, me abstuve de hecho de que se realizaran porque encontraba que la incidencia iba a ser mínima y nosotros hemos apostado desde un principio por una participación de incidente, oportuna y eficiente. Y lamentablemente hacer hoy encuentros constituyentes lo que hace es confundir a la ciudadanía pensando que van a poder incidir en un texto y no va a ser así. Entonces, creo que ampliarlo como que no va en la línea que habíamos conversado en un principio sobre la incidencia, porque lo que vamos a estar buscando ahí es que más gente participe, pero finalmente no van a poder incidir porque lo que dijeron en su minuto era justamente que se estaba buscando que se difunda y se eduque más que se incida. Así que yo no estoy de acuerdo con la extensión de plazo, como tampoco estoy de acuerdo con que se realicen los encuentros constituyentes de la forma que se estaban realizando. ¿Algún otro convencional constituyente que quiera referirse a la solicitud? Gracias, Felipe, por la opinión. ¿No hay más palabras? Sí. Gonzalo, si la fecha original decía hasta el 26, la Secretaría tenía pronosticado procesar la información y sistematizarla y entregarnos un informe en una fecha determinada que ahora no recuerdo. Refréscanos tú la memoria ahí. Y si extendemos esto, ¿cuánto más aplaza esa entrega de ese informe? Si es que nos puedes complementar esa información. Sí, tal cual señala el convencional Mena, aquí el trade-off ha estado entre la oportunidad y la incidencia, o sea, el tiempo que hay, y esa fue la discusión en su momento también. Nosotros calculamos 10 días para entregar el informe y me parece que eso ocurre el 8 de abril, no recuerdo bien, pero son 10 días por lo menos. Nuestro sistematizador pide 15, pero nosotros tratamos de... Y la otra vez fue muy puntual y por lo tanto si se extendiera hasta el 10 de abril serían 10 días más, digamos 20 de abril. En la fecha indicada, en la fecha que tenemos ahora, llegamos efectivamente tarde, pero en tiempo todavía de funcionamiento de las comisiones, y creo que en cualquiera de los dos casos sería interesante
solicitar algún momento donde se pudiera hacer una entrega formal o alguna actividad que refuerce el interés del informe. Nosotros lo que le estamos señalando a las personas que participan y quienes convocan, que tienen la misma preocupación que se ha expresado acá, es que nosotros vamos a hacer un informe, que ese informe se va a hacer llegar, que al mismo tiempo los relatores van a ir tomando lo que vaya apareciendo y lo van a ir presentando en la medida que se pueda, y que esto va a ser, digamos, un proceso, el tercer término, que se proyecta hacia el proceso de armonización, es decir, asumiendo de que de que el proceso no sea cerrado y que el proceso va a seguir abierto y que hay temas que siguen estando, digamos, en la discusión, sabiendo que al mismo tiempo hay cosas que están más acordadas ya, etcétera, o sea, no desconociendo eso. Desde ese punto de vista, un último elemento es que también puede ocurrir que si hay voluntad de hacer encuentros, esos encuentros se puedan realizar. Es lo mismo que sucedió con los cabildos. O sea, los cabildos, nosotros informamos hasta el 23 de enero, pero 87 cabildos se han subido posteriormente y eso los vamos a incluir, vamos a actualizar ese informe cuando corresponda. ¿Tuvieron la misma incidencia? No. Pero eso no significa que no tengan ninguna incidencia en términos del proceso que sigue caminando. Entonces, pienso que nosotros estamos estirando el plazo, digamos, vamos a tratar de entregar lo antes posible el informe que lo podemos hacer circular sobre normas que aún están en discusión. Esas normas, probablemente si se extiende el plazo, eso ya no va a ser posible, esa parte no va a ser posible, ¿no? Pero eso no quiere decir que encuentros no se puedan realizar, insisto. O sea, eso, digamos, en ningún caso nosotros vamos a decir aquí no se sube ningún cabildo más. La plataforma va a permanecer abierta y será motivo de un informe de sistematización que no va a tener la misma oportunidad que el primero, eso es, digamos. Gracias, Gonzalo. Un poquito. ¿Hay alguna palabra más sobre este tema? ¿Sí, Felipe? Sí, yo obviamente coincidir en la última parte con Gonzalo, agradecer y valorar el esfuerzo que hacen ad honorem los de la Secretaría Técnica. Entiendo que ha sido un trabajo súper complejo de un comienzo, principalmente por los tiempos y también para ponerse de acuerdo, para completar la Secretaría, para buscar a las personas específicas que tuviesen que jugar un rol, porque han sido muy bien complementados entre ustedes mismos. Yo eso lo destaco. Lo que sí quiero manifestar de que el argumento para poder oponerme en principio a los encuentros constituyentes justamente relacionado a la incidencia, y no solamente por decirlo en relación al reglamento de participación popular que varios de nosotros trabajamos y elaboramos, sino que es en relación justamente a la primera etapa de cabildos, esos que se extendieron del 16 de enero hasta el 23 de enero, desde el 3 de enero aproximadamente. ¿Y por qué lo digo? Porque las relatorías no han llegado a todas las comisiones. Esas relatorías solamente han llegado a 2 comisiones. Entonces, estamos a marzo, han pasado 2 meses, más de 60 días prácticamente desde que se terminaron esos cabildos, desde que se sistematizaron, y no han llegado a las comisiones. Y si no han llegado a las comisiones, ¿cuándo van a llegar estos encuentros constituyentes? No van a llegar. Entonces, tengo el argumento, como constatación de hecho, de que efectivamente no deberíamos nosotros llamarlo encuentros constituyentes, pero aún así, y tampoco quizás estar difundiendo e invitando a la participación, pero aún así evidentemente que todas las personas están en su derecho de no solamente subir todos los cabildos que hayan realizado desde el 18 o 19 de octubre en adelante, sino que además los que quieran hacer ahora, independiente de que la incidencia no sea tal. Pero nosotros no podemos estar estimulando, impulsando algo que no corresponde, porque nosotros dijimos, lo escribimos, que tienen que ser incidentes y no lo están siendo. 5 comisiones no han recibido relatoría, por lo tanto los cabildos han tenido 0 incidencia en 5 comisiones. Pero. Felipe, gracias. Vamos a pasar por Tania. Hola, buenas tardes. Creo que esta discusión la hemos dado hartas veces. Hay niveles de incidencia y distintas metodologías y instancias de participación. Creo que cada uno de nosotros tiene su evaluación sobre cuánto logramos de lo que pudimos acordar en el reglamento, en la comisión inicial, pero hay un proceso que todavía no termina.
y yo en eso he coincidido con las propuestas de la Secretaría Técnica y que esta comisión ha aprobado cuando hemos discutido cómo entender el proceso, que no es lo mismo que cómo entender cada mecanismo. Entonces, hay un momento que ya ha pasado, obviamente, hay momentos que vienen en la discusión constitucional, estamos con necesidades de informar, que es un tipo de participación, tenemos también necesidad de que las personas se puedan pronunciar con niveles de incidencia, todavía estamos a tiempo de eso, y también tenemos mecanismos vinculantes como el plebiscito dirimente que se tiene que impulsar y que deberíamos también tener ejercicios de participación que permitieran que se ejerciera ese tipo de, o ese nivel de participación. El plebiscito de salida es otro momento vinculante. Yo creo que tenemos que impulsar todos los mecanismos, las instancias y apoyar todas las modalidades que la comunidad ha desarrollado y mejorar obviamente las capacidades que estamos teniendo de procesar la información y de hacer un trabajo que esté en diálogo con esos ejercicios que, como digo, tienen distintos niveles, distintas metodologías, distintos mecanismos. Es un proceso complejo y simplemente tenemos que mejorar aquello que esté todavía un poco débil. Gracias. Muchas gracias, Tania. ¿Hay alguna otra palabra? ¿Alguna otra palabra para poder cerrar el debate? Tenemos una propuesta desde la coordinación a partir de la solicitud de la convencional Valentina Miranda. Nuestra propuesta, y queremos preguntarle también a la convencional si le parece, a raíz de su solicitud de extensión del plazo de los encuentros regionales constituyentes, es extenderlo, pero una semana, hasta el domingo 3 de abril. Perdón. Si está de acuerdo, perfecto. Entonces vamos a pasar a votación, señor secretario. Gracias, coordinador. Bien, se somete a votación por las y los convencionales de la Comisión de Participación Popular la extensión del plazo de realización de encuentros constituyentes hasta el día domingo 3 de abril. ¿Quién se opone a esta extensión de plazo? Por favor, levante la mano, si está acá presencial, o a través del Zoom, indicándolo expresamente. ¿Quién se opone a la extensión del plazo de los encuentros constituyentes? Señora Yoconda, perfecto. Muy bien, hay dos oposiciones. ¿Quién aprueba la extensión del plazo? Bien. ¿Quién? Muchas gracias. ¿Quién se abstiene? ¿Tú te abstienes? ¿No votó? Bien, se entiende aprobada la extensión. Muchas gracias, señor secretario. Tenemos un último punto en la tabla, vale, que es netamente informativo, porque tenemos, en términos temporales, que genera una rotación en la dirección de la Secretaría de Participación. Nosotros le hicimos llegar desde la Secretaría de la Comisión una información, una comunicación a la Secretaría para justamente ver la disponibilidad de directoras que pudieran hacerse cargo justamente de este rol, de esta función. En vista del tiempo, como tampoco hemos entregado esta información al resto de los convencionales constituyentes, queremos nuevamente reiterar la solicitud, en este caso a Gonzalo, que es como representante, en este caso director en este momento de la Secretaría, para que idealmente a la coordinación y que nosotros posteriormente podamos hacerle llegar esta información al resto de convencionales de la comisión, nos puedan entregar idealmente una cantidad, una terna de personas, idealmente, que estén disponibles para asumir el cargo de directora para este segundo periodo de la dirección de la Secretaría de Participación Popular. Esa es la solicitud que queremos hacer desde la coordinación. ¿Lo dejamos como una solicitud para entregar la próxima semana? Sí, lo que ocurre es que nosotros durante la semana pasada tuvimos 2 sesiones de la Secretaría y en ninguna de las dos alcanzamos a abordar el tema de la reorganización,
que incluye este punto que, como saben, no es reglamentario, sino que es más bien un acuerdo de la comisión. Entonces, yo hice una solicitud, digamos, abierta nada más, recibí una respuesta, pero preferiría, si mañana cuando tenemos reunión podamos abordar un poquito más, digamos, profundamente, a ver si hay una terna, no sé si las demás personas no están disponibles o no, en fin, por esa razón preferiría si podemos entregar esa... Y sobre todo enmarcarlo dentro de una propuesta un poquito más amplia, porque en realidad el verdadero asunto es cómo trabajamos de mejor manera durante todo el periodo que queda. Perfecto, nosotros entendemos que los días martes tienen reunión, así que idealmente podemos esperar esa propuesta el día miércoles durante el día para tener esa información desde la coordinación, como decía anteriormente, y poder dársela a conocer al resto de convencionales también para que conozcan, en este caso, las personas que están disponibles para la dirección de la Secretaría. Muchas gracias, Gonzalo. Bien, estimada comisión, dimos finalizado rápidamente el último punto y si no hay más temas, si no hay más palabras convencionales que se quieran referir, damos, a ver ahí te veo el Zoom, ninguna palabrita, corazón, muy bien. Damos por finalizada entonces nuestra sesión, se ha cumplido el objeto de esta, así es que tengamos una buena semana. Tenemos a partir desde mañana interesantes plenos, así es que sea exitosa y productiva para todos. Quedan disponibles ahora a cumplir sus otras misiones. Tengamos buena tarde, buena semana. Juan puede solicitar el cierre de transmisiones y nos despedimos de todos los que siguieron también la transmisión por nuestras redes sociales. Gracias. Chao, muchas gracias. Saludos a la gente que está en Zoom. Que estén muy bien. Y cariños también a la comunidad de síndrome de Down, que hoy se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down.